Qué bueno poder encontrar, porque en la palabra de Dios encontramos una equidad y encontramos una igualdad. Yo recuerdo que cuando niña se marcaba mucho y se decía que es que Dios era masculino y que la Biblia solo hablaba de hombres, porque nos presentaban a los grandes héroes de la fe que eran solamente hombres. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la escritura, cuando empieza a entender quién es Dios, nos damos cuenta que Dios es Dios de hombres y Dios de mujeres. Porque así lo creó, dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Porque Dios creó ¿a quién? Varón y hembra. En ningún momento Dios creó al hombre y a la mujer para que estuvieran en competencia. En ningún momento creó al hombre y a la mujer para que uno estuviera gobernando hacia al otro y el otro estuviera vulnerado. En la escritura encontramos que Dios es un Dios que creó dos únicos géneros, varón y hembra, únicamente. Y desde ahí está el diseño de Dios. Lo otro que inventen en estos tiempos, que hay 32, ayer escuché que 100 no sé qué géneros hay. Yo decía, esos son invenciones del hombre, pero Dios en su diseño creó al hombre y a la mujer. En esta mañana precisamente vamos a hablar acerca de algo que nos compete a hombres y a mujeres. Sin embargo, voy a tomar de referencia a unas mujeres. Pero en lo que en esta mañana quiero que podamos meditar en la escritura, en lo que Dios ha puesto en mi corazón, es que pensemos en el plan de Dios. Y el plan de Dios es un plan que está desde el principio hasta la eternidad. Es decir, es un plan de salvación. ¿Cuántos en esta mañana están seguros que somos salvos? Yo estoy segura que soy salva por la gracia del Señor. Y que desde ya disfruto las glorias y las bendiciones de esa salvación. Por eso decimos que nuestro Dios es un Dios que nos ama y es un Dios que desde que nos dio su amor nos dio promesas. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amén. Porque en Él encontramos plan. Ahora, nosotros los hombres y mujeres somos de los que planeamos la vida. ¿Cuántos de los que están aquí planean la vida? Muy pocas veces nos levantamos a decir, miremos a ver qué pasa. Por lo general somos de planes. Tenemos un plan de vida terrenal y en esto nos encanta trabajar y colocar nuestro mayor esfuerzo en ese plan terrenal. Cuando pensamos y decimos, yo quiero comprar una casa, la visualizamos y decimos, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar, buscarla, ahorrar para comprar esa casa. Muchas veces decimos, yo visualizo en la vida tener, comprar, hacer. Y eso está bien, tener planes de vida, pero usted y yo que hemos recibido del Evangelio, no nos podemos quedar con una visión tan corta de que la vida es solamente levantarme, comer, trabajar, acostarme, levantarme, comer, trabajar, acostarme. Porque usted y yo fuimos rescatados por el Señor para disfrutar de un plan, y ese plan incluye un plan eterno, un plan de salvación. El plan terrenal tiene un límite, tiene una fecha de caducidad. ¿Sabe usted cuál es su fecha de caducidad? No sabemos. Por eso podemos planear. Yo puedo decir, de aquí a 10 años yo voy a planear y voy a hacer y se va a hacer de esta manera. Y puede que salga, pero tenemos que reconocer que nuestra vida temporal es una vida con fecha de caducidad. Hoy estamos, mañana yo no sé. Hoy mañana le puede llegar un mensaje al WhatsApp a decirles, hermanos, les invitamos a compartir la ceremonia fúnebre de la pastora. ¿Y usted qué puede decir? Ay, pero si ayer predicó, si ayer dijo. Y de pronto algunos dicen, no sea tan trágica, pastora. No es que sea trágica, es que es nuestra realidad, que en nuestra vida temporal, en nuestra vida terrenal, tenemos límites. Y yo no sé qué pueda venir. Yo puedo planear muy bien, puedo tener paso a paso, puedo tener fechas, puedo tener horas. Pero en realidad, como dice Santiago, es mejor decir, confiemos en el Señor si el Señor quiere.
si el Señor quiere. Ahora, esos planes están bien. En esta mañana es que veamos ese plan de vida eterna. Usted ha pensado, usted ha soñado, usted ha visibilizado qué va a pasar cuando usted trascienda de esta vida terrenal. Yo recuerdo que de niña a mí me gustaban algunos himnos, en especial uno que me ilustra y como que me hace imaginar esa vida terrenal. Calles de oro, mar de cristal. Porque es donde uno dice, calles de oro, ¿cómo será esa eternidad? ¿Algún momento usted se ha sentado a pensar, a decir, cómo será la eternidad y yo cómo viviré en ella? Pues les tengo una buena noticia, es que el plan de Dios nos incluye que desde ya podemos vivir la eternidad del Señor. Porque vamos a estar en el cielo 24 horas, 7 días a la semana, porque allá no hay el tiempo de nosotros, vamos a estar con el Señor. Así que si en la tierra no nos gusta estar con el Señor, vayamos viendo qué vamos a hacer entonces en la eternidad. Dos únicas opciones, o con su Señor toda la eternidad, o a broncearse eternamente, ¿cierto? A broncearse, allá un poquito de calor. Quiero invitarle que en esa idea del plan de vida, del plan de Dios, nosotros podamos evidenciar que para tener esa vida espiritual necesitamos tener una vida activa, no pasiva. La vida no la podemos pasar de una manera de espectadores. El espectador se sienta y ve la vida pasar, o ve el show, o ve la película, o ve la función que esté funcionando, la puede ver como un espectador. Lo que la palabra nos invita es que nosotros podamos ser de aquellos que se involucran de manera activa en el plan de Dios. Por eso en esta mañana vamos a la Escritura a ver unas mujeres que las hemos estudiado en la reunión de mujeres, que son pocos conocidas. El viernes me dice un pastor, pastora, este domingo nosotros vamos a hablar acerca de las mujeres. Y yo le dije, ay, qué bien, ¿y a quién va a tocar? ¿De quién va a hablar? Y me dice, voy a hablar de Ruth. Y yo le dije, qué bien. Entonces, el día de hoy posiblemente se está hablando de Ruth, de Esther, se esté hablando de Rebeca, se esté hablando de María, la mamá de Jesús, de Susana, de María Magdalena, de otras. Claro, de Susana, una que servía al Señor, lo estábamos viendo. Sin embargo, vamos en esta mañana a ver la actitud de unas mujeres, que no solamente la mujer se suscribe a ser mamá y esposa, sino mujer es como Dios nos diseñó, a unas mujeres que creyeron y vieron la promesa, y por esa promesa se quisieron incluir en el plan que Dios tenía para su pueblo. Acompáñeme al libro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Y allí nos habla acerca de las hijas de ¿quién? Las hijas de Zelofejat. ¿Cuántos hemos escuchado de estas mujeres? A las que han venido a la reunión de mujeres las hemos estudiado y hemos visto lo que el Señor hizo a través de estas mujeres. Y vamos a encontrar la vida de unas mujeres que cambiaron el curso de la historia y que transformaron su vida para el bienestar de sus generaciones. ¿Cuántas en esta mañana quieren decir, quiero transformar la vida de mis generaciones? Porque debemos de entender que hay una herencia. Ahora, no porque sean las hijas de Zelofejat, entonces los hombres van a decir, hoy van a hablar de mujeres. Escuche, el que tiene la esposa no va a empezar a decir, escuche, porque esta es una palabra para hombres y mujeres, para todos. Así que vamos a orar para que sea el Señor iluminando nuestra vida y nuestro corazón. Padre, en esta mañana que estamos reunidos para glorificarte y para exaltarte, Señor, nos queremos acercar a tu palabra, palabra que transforma, palabra que trae vida, Señor.
Tú conoces a aquella, Señor, que en esta mañana nos acercamos a ti y como cantábamos hace un momento, tenemos hambre y sed de tu presencia, Señor. Y sé que tu palabra es alimento, Señor, que trae fortaleza, que trae ánimo, que quita las vendas de nuestros ojos, que nos anima a caminar contigo, Señor. Que esta sea una palabra propicia para nuestra vida y para nuestras familias, para trascender en la vida, Señor, que tú has establecido para nosotros, una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer el texto que dice así: vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de estas o de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Si alguno quiere tener una hija o una nieta, aquí hay ideas, ¿cierto? Y estas mujeres, dice, se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Versículo 4. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Pero ordénense. Y vamos a empezar a repartir la tierra aún desde antes de ir a conquistarla. Es decir, Dios es un Dios de planes, porque desde antes Dios mismo le dice a su pueblo que se organice para ir a tomar posesión de esa herencia que Él les había dado. Sin embargo, empiezan a repartir. Y dentro de la tribu de Manasés empiezan a delegar, empiezan a decir, bueno, de las familias de Manasés, entonces esta familia va a heredar esta parte, esta familia. Pero se encontraron estas mujeres allí en una situación donde por ser mujeres no iban a heredar lo que Dios les había dicho. Por ser mujeres que no estaban casadas, por ser mujeres que no tenían un hombre como un padre o un esposo que las representara, entonces se iban a quedar sin herencia. Lo único que a ellas les quedaba era conseguir un esposo y que a través de ese esposo pudieran heredar algo. Pero no era la herencia de ellas, era la herencia de la familia del esposo que ellas encontraran. Por eso en esta mañana yo he llamado este pasaje o este tiempo en el que vamos a meditar, la fe que rompe límites. La fe que rompe límites, mis amados, porque encontramos aquí una situación compleja, difícil, pero que el único que trae la solución a esta situación es el Dios justo, el Dios vivo, el Dios que hace poco estudiamos en su nombre, el Dios Adonai, el Dios soberano que imparte justicia. Y por eso, cuando estas mujeres se encuentran en esta situación, ellas pudieron haber tomado actitudes diferentes. Alguna de ellas quizás pudo decir, ay, qué bueno, ahora yo con quién me voy a casar. La otra pudo pensar a decir, esta vida que nos tocó a las mujeres, tan ruin, depender de un hombre. La otra pudo pensar y decir, bueno, y cuando lleguemos allá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Quizás la otra dijo, a mí ni siquiera me da. Cualquiera de ellas pudo tener diferentes actitudes. Sin embargo, ellas en la fe que tenían de una tierra que iban a heredar, ellas no se quedaron de manera pasiva. Por eso una fe que rompe límites, se necesita tener, hombres y mujeres, un carácter de vencer las barreras y las limitaciones. Para tener una fe que rompe barreras, se necesita tener un carácter de decir, yo no me quedo con el confort de que me dijeron que no.
sino que vence esas barreras y esas limitaciones. ¿Qué hicieron estas mujeres ante una situación que era desfavorable? ¿Qué hicieron estas mujeres ante la situación de que su papá murió y que al repartir la tierra que era por herencia, ellas se quedaran sin herencia? Dice que estas 5 mujeres se fueron juntas, y aquí es donde vemos que cuando se vencen las barreras y las limitaciones es cuando estamos en unidad. En unidad. Mis amados, necesitamos vivir en unidad en la vida. En unidad en una familia, con un esposo, con un cónyuge, en unidad con unos hijos, en unidad cuando estamos en la congregación, porque dice que donde hay unidad, allí está ¿qué? El Espíritu de Dios. Que cuando estamos en unidad, la obra de Dios es manifiesta. Y estas mujeres se unen, en el versículo 2 dice, para presentarse en delante de ¿quién? De Moisés, no solamente de él, sino también del sacerdote Eleazar, pero también delante de los príncipes y de quién? Toda la congregación. Miren estas mujeres cómo vencen las barreras aún de su cultura, porque ellas estaban pidiendo audiencia de la más elevada audiencia. Ellas no se van al escondido a buscar a Moisés, a decirle, venga Moisés, venga, venga, una cosita chiquitica aquí que nadie nos vea. Vea, es que mi papá murió, están repartiendo la tierra, y nosotras, ¿qué hacemos? No. Estas mujeres dijeron, están repartiendo, todo el pueblo está repartiendo. Quizás pudieron haber ido a consultar al uno, al otro, a decirle, nosotros qué posibilidades tenemos, a un abogado, a decirle, venga, estúdieme el caso, cómo vamos ahí en la repartición, cómo vamos ahí en la herencia, cuánto me va a cobrar, cuánto. Quizás ellas pudieron haber gestionado todo lo que estaba en el recurso humano. Sin embargo, estas mujeres apelaron a la fe que tenían de que Dios les había dado una tierra, y que ¿sabe qué pasaba cuando una mujer en este tiempo cultural se tomaba atributos que no le correspondían, como hablarle a un hombre, el instrumento para producir nuevos hijos? Y en ese marco se quedaba la mujer. Sin embargo, estas mujeres tomaron un desafío por la fe. Yo pensando en este texto, porque no nos da muchos elementos y sin querer incluir aspectos que no nos dice la Biblia, yo decía, ¿de dónde sacaron estas mujeres esa fe? Porque estas mujeres no se conformaron a las limitaciones y a las barreras. Porque estas mujeres no se quedaron calladas y dijeron, bueno, ya que, ay, si mi papá estuviera vivo, ay, qué bueno sería. O si la otra le hubiera dicho, Noa le hubiera dicho a su hermana Milca, si usted se hubiera casado, si no hubiera dejado pasar esa oportunidad. O si la otra diría, espéreme, yo me caso con aquel otro allí, ese feíto, ese muequito, yo me caso con ese. Ellas no pensaron en esas opciones. Ellas lo que vinieron a decir es, bueno, nosotros heredamos una fe. Y me impacta porque el texto sí nos dice esa fe de dónde la heredan, y está en el versículo 4, cuando dice, ¿por qué será quitado el nombre de quién? ¿De dónde habían tenido la visión de esa tierra a heredar? ¿De quién? Del Padre. Mis amados, yo recuerdo de niña que lo que más hablaba la generación de los papás en ese entonces, y lo que más se repetía, era que los papás decían, plata, dinero, casas no le dejo, pero la mejor herencia que les dejo es el estudio. Yo crecí en esa generación donde le decían a uno que la mejor herencia que le dejan a uno es el estudio. Pero mis amados, en esta mañana cambiemos
Desaprendamos ese concepto para aprender lo que la Escritura nos indica, y es que la mejor herencia que le dejamos a nuestros hijos es una fe viva, y es una fe que rompe límites y que con el Señor pueden alcanzar cualquier promesa que Él haya dado. Mis amados y mis amadas, estas mujeres recibieron de parte de un papá una visión de ir a conquistar la tierra que Jehová su Dios les había hablado. Por eso esas mujeres se levantaron, porque yo me imagino los planes que habrán tenido estas muchachas con su papá. Cuando heredemos, cuando construyamos. Sin embargo, el papá muere, perece, ya no está. Y es cuando estas mujeres quedan sin piso. Sin embargo, cuando uno se queda sin piso y sin fuerza en sus planes, viene Jehová, que viene y nos da todo el fundamento para que esas promesas y esos planes se cumplan. Gracias por aquellos que dicen amén. Es así que lo primero que necesitamos para romper esos límites con la fe es vencer las barreras y las limitaciones. No nos conformemos, mis amados. No nos conformemos, y no estoy hablando solo de casas, no estoy hablando solo de sus planes de estudio, no estoy hablando de lo efímero, estoy hablando del plan espiritual. Recuerden que usted y yo tenemos un enemigo constante, que él solo vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Y que en esos planes que Dios tiene para con nosotros, constantemente nos está bombardeando, constantemente nos está diciendo: usted qué va a poder, eso ya no va a pasar, eso no se puede, eso se le dice que no, y ¿quién más va a pasar? Si estas 5 mujeres hubieran considerado que les iban a decir que no, no se hubieran presentado, porque estaban arriesgando su propia vida, estaban arriesgando lo único que les quedaba, y era poder ir a decir: nosotras queremos heredar, algo que desafía. Por esto, amados, tener una fe que rompe límites, necesitamos tener acciones concretas de fe y valentía. Como segundo, allí si me ayudan, es tomar acción con fe y valentía. Bueno, después les paso los puntos. Dice entonces que estas mujeres, en el versículo 4, cuando preguntan y le dice a Moisés y le dice al pueblo: venga, nuestro padre murió y no tiene hijo, entonces nos quedamos sin heredad. Miren la firmeza con la que ellas hablan y dicen: danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre. Segunda acción de firmeza. ¿Se imaginan estas mujeres no solo hablar a Moisés, a Eleazar, a los príncipes y a la congregación, el solo hecho de presentarse? Yo me imagino allí diciendo: muy atrevidas estas mujeres, ¿con qué van a salir? Sin embargo, ya les dicen: mire, Moisés y todo el pueblo, queremos heredar. ¿Se imagina ese bombazo? ¿Se imagina que eso apareció al otro día en el que hubo? Mujeres que desafían la autoridad, mujeres que... Y están esas mujeres allí, y es tanta la acción de fe de esas mujeres y la valentía, que Moisés, quien es la autoridad dentro del pueblo, no le dice inmediatamente no. Moisés tenía la capacidad de levantarse y decirles: mire, ustedes muy lindas, muy queridas por venir aquí, muy valientes, pero la ley dice, y les hubiera recitado la ley, y la ley les hubiera dicho que ellas no tenían nada que hacer delante de ellos y que no iban a heredar nada. Sin embargo, Moisés vio la fe de estas mujeres. Sin embargo, Moisés vio la tenacidad que estas mujeres van delante de todos, y lo único que le queda decir, aunque él tiene la ley para decirles no, lo único que le queda decir en fe es, versículo 5, y Moisés llevó su causa ¿a dónde? Delante de Jehová. Me impresiona que Moisés toma
parte de esa fe de esas mujeres. No es solo la fe de ellas de levantarse ni pedir, sino que Moisés es como impregnado de esa misma fe. Y antes de decir no, lo que dice es: voy a ponerlo delante de Jehová. Ese es un asunto donde no era la decisión del hombre. Ese no era un asunto donde no decidía los que estaban allí y el pueblo. Este era un asunto donde solo Dios intervendría en la petición de ellas. ¿Qué podemos aprender de esto, mis amados? Que necesitamos tener acciones de fe cuando se nos dice no. Tenemos que aprender a tener acciones de fe, no de inventar planes, de decir cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a comprar, cómo lo voy a obtener, cómo lo voy a... No, porque el plano aquí en el que están estas mujeres es en un plano de fe, y usted y yo tenemos herramientas para el mejor plan que podamos tener, y es el plan de la oración, el plan del ayuno, el plan de la lectura de la escritura. Ese plan es el que nos va a garantizar, mis amados, tener una vida eterna, heredar una vida eterna. Usted, por esto le decía, ¿se ha imaginado cómo será ese día que lleguemos a la eternidad con nuestro Rey? Usted ha podido decirle: Señor, yo quiero imaginarme estar ese día contigo cara a cara. ¿Alguno se lo ha podido imaginar? Yo sí. Yo le digo: Señor, yo me imagino cómo será. Pero para imaginarme que ese día yo esté cara a cara, necesito aprender a levantarme como las hijas de Zelofejad y poder decir: aunque me digan no, tengo una heredad espiritual que el Señor me ha dado, y yo digo sí. Hasta dónde el Señor me ha dejado ver la herencia espiritual a la que yo le digo: Señor, déjame llegar hasta esa meta, poder influenciar mis generaciones. Yo no sé si yo conozca a mis nietos, yo no sé si yo conozca a mis bisnietos, pero lo que yo sí es que tengo una generación inmediata a la que yo les puedo dejar un legado, y ese legado se puede convertir en una eternidad. Mis amados, estas mujeres, allá denle un aplauso al Señor. Estas mujeres entendieron lo que era la herencia. Estas mujeres entendieron la promesa de Dios y por eso la pidieron. Moisés, cuando lleva la causa delante de Jehová, en esa acción, en esa fe, en esa valentía, es donde vemos la respuesta de un Dios justo. Mire la respuesta más hermosa que Dios ha podido dar para validar a unas mujeres y su petición. Dice: bien dicen. ¿Usted se imagina esa respuesta de Dios en medio de un pueblo que quizás cuestionaban a esas mujeres? En ese pueblo, cuando viene Moisés y le dice: Señor, ¿qué hago con estas mujeres? ¿Cómo les digo que no? ¿Cómo les digo que ellas no pueden heredar? ¿Cómo les digo a estas mujeres que lo único que les queda es casarse y no más? Pero el Señor da una respuesta que quiere dar respuesta a cada una de nuestras peticiones cuando pedimos en el marco espiritual bajo su voluntad. Dios le dice: bien dicen las hijas de Zelofejad. Bien dicen. Es que el Señor les está dando la razón a esas mujeres. Dios es un Dios que escucha nuestras peticiones. Dios es un Dios que trasciende las leyes. Dios es un Dios que no solamente, aunque Él mismo había establecido la fe de estas mujeres, traspasaron aún los límites que habían alrededor de ellas. Por eso, hombres y mujeres, en esta mañana, tengamos una fe que traspase. No nos quedemos sentados diciendo: me dijeron que no. Ahí. Recuerden que estos días hemos venido hablando acerca de qué: avanzar, caminar, ir más adelante. Y ese avanzar no es solamente el que usted piense en esta vida terrenal, sino en la vida espiritual. ¿Qué quiere Dios con su vida en avanzar? Resulta que Dios no solamente amó a uno, amó a dos o amó a tres, sino amó ¿a quién?
a toda la humanidad. Porque a veces nosotros pensamos que somos el ombligo de la tierra y que Dios me tiene que amar y que Dios me tiene que dar y que Dios me tiene que escuchar y que Dios me tiene que responder. Pero la verdad es que no somos ningún ombligo de la tierra. La verdad es que somos de los tantos hijos e hijas, pero que necesitamos fe para alcanzar lo que Dios nos ha dado. Hay muchos que dicen, es que Dios me ha prometido, Dios me ha dicho, y si Él lo dice, lo cumplirá, y yo aquí voy a esperar. Esas mujeres se hubieran quedado sentadas en su carpa, se hubieran quedado sentadas allí esperando a ver que le dijeran recojan y camine a ver con qué vamos a hacer con ustedes, eran mujeres que hubieran desaparecido y no hubieran quedado en la historia. Pero ellas dieron pasos de fe que han traspasado hasta el día de hoy. Podemos hablar de ellas. Por esto Jesús, y quiero empezar a concluir con algo que dice Jesús y que tiene que ver, acompáñenme a Mateo capítulo 11 versículo 12. Y es una frase que he puesto acerca de lo que vamos a leer y ya les digo la frase. Versículo Mateo 11, 12. Desde los días de ¿quién? Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos ¿qué hacen? Lo arrebatan. Y a veces este texto dice, queda como una confusión y a veces como, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Para ello requiere uno mirar algunos aspectos porque tenemos una traducción que a veces nos deja en la imaginación cosas que no son. Lo que Jesús está hablando es que desde el momento en que Juan el Bautista empezó a predicar el evangelio de Dios, desde ese momento el reino de los cielos ha sufrido obstáculos. El reino de los cielos ha sufrido impedimento. El reino de los cielos se ha querido que no se extienda. El reino de los cielos se ha querido imposibilitar. Es lo que está diciendo Jesús. Que desde ese momento, desde que llegó Jesús y antes Juan empezó a predicar, la gente estaba colocando obstáculos y más que la gente, el mismo enemigo estaba colocando obstáculos. Algo parecido con las mujeres, las hijas de Zelofejad, obstáculos por todo lado. Sin embargo, Jesús dice, aunque el reino de los cielos está sufriendo obstáculos, impedimentos, solamente cuando dicen los violentos, lo que quiere decir en la palabra violenta no solamente quiere decir con agresividad o con maldad. Cuando dice violentos quiere decir solamente los que tienen tenacidad. Solamente los que quieren desafiar en fe, solamente los que quieren venir en una posición de darlo todo por todo como estas mujeres, entonces alcanzan el reino de los cielos. Amados, en una actitud pasiva, en que la vida pase, en que sí, yo sé que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Él me dio salvación y que yo aquí estoy esperando. Yo les digo, mis amados, que esa actitud no sirve para permanecer en el reino de los cielos. Necesitamos una actitud de decir, Señor, yo me la quiero jugar todo por todo. Señor, yo quiero aprender a venir a tu presencia como vinieron estas mujeres, a colocarte peticiones y que tú, Señor, me digas, sí, tienes razón, lo voy a hacer, mi voluntad está contigo. Pero también debemos de tener la capacidad de decirle, Señor, lo pido, Señor, te pido por esto, y que el Señor nos diga, no es mi voluntad, no lo voy a hacer. Para esto, ¿qué se necesita, amada iglesia? Aprender a tener discernimiento espiritual, aprender a caminar para el Señor y aprender a caminar en fe. Por esto la frase que coloco para concluir este pensamiento es que el reino de Dios es una herencia, pero que esta herencia no es para todo el mundo. Y usted me va a decir, ¿cómo? Si Dios amó a todos, pastora. Dios amó a todos y yo les voy a decir, sí, Él ha amado a todos y nos ha aceptado a todos. Es como las hijas, ellas eran parte del pueblo y ellas iban a entrar a la tierra prometida, lo iban a hacer,
pero lo que ellas decidieron es en qué condición iban a entrar a esa tierra prometida. O iban a entrar en una condición vulnerable de arrimadas, o iban a entrar como herederas que iban a entrar a poseer. Mis amados, la herencia del reino de los cielos, usted defina. Viva esta vida para usted. Coma, beba, duerma, compre, adquiera. Pero ¿en qué condición va a entrar al reino de los cielos? O si quizás el Señor le desafía a decirle: no entre de cualquier manera, entre como heredero usted y sus generaciones, entre como heredero usted con todo lo que usted creyó e hizo para el Señor. Por eso, mis amados, en esta mañana usted va a decir: y yo como heredo el reino de los cielos. Ame a su Señor, conozca a su Señor, inviértale tiempo a su Señor, dígale todos los días: Señor, aquí estoy para conocerte, aquí estoy para vivir contigo, aquí estoy para tener fe. Por esto, mis amados, un hombre, una mujer, cuando se unen y viven en fe, eso se traspasa a esa generación, y esa generación se traspasa a esa otra generación. Mis amados, que la herencia que usted recibe espiritual no sea solo para usted, sino mire hacia atrás y mire todas las generaciones que vienen detrás de usted, para decir que mi fe sea tan buena que voy a heredar, que va a alcanzar hasta 1000 generaciones. Amén. Porque no se trata de que usted dice: bueno, yo vivo este tiempo y ya, yo asisto a la iglesia y ya, yo leo la Biblia y ya, y hago una oracioncita así sencillita, como ahora esos devocionales que le llegan a uno, de una oracioncita de, antes eran de 5 párrafos, ahora son de 2 párrafos, porque ahora son oraciones. Y si usted no la quiere hacer, ponga a Alexa, ponga allí a que le lea. Oraciones de: Señor, te damos gracias, amén. Esas oraciones nos sirven para heredar el reino de los cielos. Las oraciones que agradan al Señor es cuando lo arriesgamos todo por todo. Las oraciones cuando decimos: no tengo tiempo, pero para mi Rey tengo todo el tiempo que Él necesite. Porque para mi Rey yo quiero venir y sentarme como María, escucharlo a Él. Porque cuando dicen uno: es que no tengo tiempo, yo le pongo a este cosito que me lea la Biblia, eso no sirve. Sirve cuando tú te sientas a meditar en la escritura, en un versículo, y le dices: Espíritu Santo, háblame, ¿qué me está diciendo esta palabra? Se sirve cuando se le dice: esposa, esposo, hijos, venga, nos vamos a sentar a leer la escritura y a orar. Sabe que nosotros como papás a veces les dejamos: quiero ver televisión, lo que quieran. Quiero ver internet, lo que quieran. Quiero ver celular, lo que quieran. Pero a la hora de hacer el devocional, rapidito, rapidito, acostémoslo, rapidito, rapidito a dormir. ¿Y por qué no cambiamos las cosas? Vamos a hacer el devocional el tiempo que sea necesario. Vamos a orar el tiempo que sea necesario. Vamos a meditar en las escrituras el tiempo. Usted ahorita me escucha y usted dice: a mí ese mensaje yo no sé para qué me sirve. A mí, ¿sabe para qué me sirve? Para heredar una eternidad, y porque sé que allí en el cielo vamos a encontrar a todas mis generaciones. Yo hoy quiero marcar un precedente en la historia como las hijas de Zelofejad, para que mis generaciones tengan que contar que una mujer que creyó en el Dios vivo y heredó una fe. Mis amados, yo les invito en esta mañana a que se coloquen sobre sus pies y que podamos tener esa tenacidad que Jesús nos habla para tener y heredar el reino de los cielos. Ya está la promesa. Ya el Señor nos dijo que éramos herederos. Ahora trabajemos, ahora construyamos nuestra vida. Permítame dar la comparación que el mismo Jesús nos la enseñó. Mateo capítulo 7, versículo 24, el que dijo: cualquiera que oye estas palabras, lo compararé como un hombre prudente. Ahora pongámosle como el día de ¿qué? De la mujer. Y una mujer prudente, que escucharon estas palabras
y construyeron, edificaron su casa sobre la roca. Pero ay de aquel que vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron todo tipo de circunstancias y su casita había sido construida sobre la arena. Dice Mateo, y su ruina fue grande. Amados, vivir esta vida, lo que usted hoy está viviendo, puede ser una ruina grande o puede ser un fundamento tan sólido que alcanzará para heredar el reino de los cielos, usted y sus generaciones. Pensemos en esas generaciones que han de venir. Pensemos en esas generaciones cuando digan mi mamá, mi abuela, mi tía, mi prima tuvo tanta fe que ha alcanzado a estas generaciones. Yo le invito en que esta mañana usted se acerque al Señor y que cierre sus ojos y le pueda decir al Señor que hoy estamos aquí para estar incluidos en un plan de unas promesas donde Él nos ha dado y que necesitamos en esta mañana tener la tenacidad que tuvieron estas mujeres para venir a hablar delante de Moisés, de Eleazar, de los príncipes y de la congregación, para pedir lo que ellas consideraban que había sido de ellas y que solo dependía de la mano de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana. Señor, gracias porque de ti dependemos, Señor. Cuántos planes como hombres y mujeres establecemos, cuántos aspectos y detalles queremos incluir en un plan de tiempo, de agenda, en un proyecto de vida. O quizás, Señor, a veces descuidadamente vamos viviendo como que esperemos a ver qué pasa. Señor, cualquiera de ellos queremos decirte en esta mañana que la fe, Señor, sea tan fuerte que pueda traspasar límites, Señor. Estamos en medio de una generación donde la fe solamente se busca en el placer o en el saciar nuestros deseos. Pero Señor, en esta mañana queremos decirte, queremos ir más allá. Queremos entender que es tu reino, Señor. Queremos entender esa tierra prometida en la eternidad, porque tú mismo lo declaraste. Me voy por un tiempo porque voy a preparar moradas para ustedes. Señor, que en este esperar mientras tú regresas, que en este esperar mientras la muerte quizás nos llega, esa fecha de caducidad, Señor, que en este esperar podamos ser de aquellos que día a día lo vivimos, Señor, Padre, viviendo con tenacidad, con valentía, con arraigo, soñando, visibilizando que hay una promesa tuya, Señor, que no nos consuman las preocupaciones, que no nos consuman las angustias, que no nos consuma una vida temporal, Señor, sino que nuestros días, nuestro tiempo esté consumido en conocer al Dios vivo y al Dios real. Señor, quizás en esta mañana tengamos que decirte perdón. Perdón porque quizás, Señor, muchas veces de nuestro corazón surge la pereza, surge el después, el de para qué leer la Biblia, para qué tener tiempos de oración. Quizás te hemos cambiado por la tecnología y dejamos a que las plataformas, a que la vale del que el creer, vale del que el creerte. Señor, vale la pena, Señor, vale la pena que aún, Señor, desafiar todo que creamos y que siempre veamos la respuesta de nuestro Dios justo y soberano. Gracias, Señor, te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo, y mis amadas, de mi género, un muy bendecido día.